¿Cómo están, queridos sononautas, cantantes, actores, productores musicales o simplemente amantes de la música que están hoy en este canal? Vamos a hablar de un término que ha causado polémica de vez en cuando en estos últimos 30 años y que hace poco una actriz volvió a levantar el polvo al respecto: si el reggaetón es música. Y quisiera remontarme al año principio de los 90. Estaba yo grabando a unos raperos que hacían hip hop, y me acuerdo que ellos en una canción, en el medio de una canción, colocaron una especie de sabrosura con otro ritmo que ellos llamaban reggae rap. Había gente que le decía dancehall, ragamuffin. Esta especie de momento de sabrosura que emulaba algo de la música reggae también era rapeado. Esa fue la primera vez que oí algo parecido al reggaetón, y esto se repitió con muchos raperos que querían agregar algo distinto a sus canciones de hip hop. Eso quiere decir que el reggaetón comenzó en un medio absolutamente underground, un medio limitado de personas que pertenecían a un gueto musical. Pero no fue hasta el año 97, 98 que una radio de Caracas, recuerdo yo, colocó por primera vez reggaetón, y era una emisora de música rock pop, pero ellos quisieron hacer una jugada con el underground, y además de colocar hip hop, colocaron este reggaetón que a todos nos parecía muy raro. Era un ritmo que sonaba muy excéntrico. Este disco en particular que oímos se llamaba The Noise. Era un colectivo de raperos donde estaba, por ejemplo, Baby Rasta y Gringo, estaba Ivy Queen, estaba DJ Nelson y muchos raperos que después triunfaron independientemente, pero que hicieron este colectivo. Para el productor musical de este disco fue muy fácil, porque simplemente era un loop. Y cuando hablo de un loop, era un ritmo simplemente tipo dembow, y había un rapero que rapeaba encima de ese loop que él controlaba seguramente con un dedo. Simplemente dándole sonaba el loop y quitándole no sonaba, y era lo único que podía ser distinto. Obviamente en ese momento las críticas, sobre todo porque ese disco tuvo un relativo éxito dentro del mundo underground, la crítica principal era que eso no era música, porque en este caso The Noise era simplemente un ritmo y un rapero. Y esta lógica no creo que sea bien adecuada a tomarla, porque hay muchos ritmos que son patrimonio, por ejemplo, de Venezuela, como por ejemplo el ritmo de los tambores de la costa, que muchos de ellos no tienen parte melódica, no tienen instrumentos, sino solamente la percusión, y siguen siendo música, se consideran música. Mucha música folclórica de muchas partes del mundo, por ejemplo la música de los aborígenes de Australia, es una música que no lleva mucho trabajo, pero que sigue siendo una música respetada y que pertenece a un patrimonio. Así que decir que algo no es música porque es solamente ritmo no sería lo acertado. Luego en el año 99 llega DJ Playero, que ya venía haciendo varios discos, también era puertorriqueño, y saca a Daddy Yankee con un disco también muy parecido a este ritmo. Por cierto, fue el primer disco, en ese disco, donde se nombró la palabra reggaetón. Mucha gente asume que el origen de esta palabra es por los maratones de reggae que se hacían en San Juan, Puerto Rico. Entonces, bueno, de maratón, reggaetón. Es uno de los posibles orígenes, ¿ok? Otra cosa que le atribuyen mucho al reggaetón es sobre las líricas, ¿no? Las letras. O sea, realmente es posible ser un compositor de un género cuando no tienes ningún tipo de instrucción musical, como por ejemplo sucede con muchos raperos que hacen reggaetón. Y les puedo decir que esta es otra lógica que se repite en otros estilos. Muchos compositores afroamericanos que vienen del origen del rock and roll, del soul, del blues, no tenían ningún tipo de instrucción. Inclusive los primeros blueseros ni siquiera sabían escribir, y compusieron temas que hoy en día todavía se reproducen y todavía son famosos, pues. Inclusive en el caso de Venezuela hay muchos compositores de música folclórica que no tienen ningún tipo de instrucción. El gran Simón Díaz, que es uno de nuestros grandes compositores de música venezolana, no tuvo una instrucción metódica de composición, de producción musical, pero cómo componía. Sucede también con los compositores guajiros de música cubana. Muchos de ellos tampoco tenían instrucción, muchos de ellos no sabían leer ni escribir. Y en la industria del disco ya es muy sabido que ser compositor no tiene mucho que ver con ser productor musical, que son dos cosas distintas y a veces pueden ir juntas. Así que esta crítica no tiene mucho valor cuando vemos otros estilos musicales a los cuales le damos mucho respeto. Otra gran crítica del reggaetón es con respecto a sus letras que son sexuales, letras que son un poquito subidas
subidas de tono. Y les puedo decir, otra vez hablando del rock, y mis amigos rockeros deben saberlo, el nombre rock and roll es un nombre en jerga afroamericana que tiene una altísima connotación sexual. Y muchos rock and rolls que se hicieron tenían connotación sexual, y obviamente el doble sentido era lo que le encantaba a la gente por esa censura que había en los ya viejos años 50. Así que decir que un estilo musical es más o menos música por las letras que puedan tener connotaciones sexuales es de verdad llevarse en la espalda a un poco de estilos musicales que tienen esa misma característica. Obviamente el reggaetón en estos últimos casi 30 años ha evolucionado, se ha vuelto un poquito más desarrollado. No vamos a decir que es una gran producción musical que requiere de un gran análisis armónico y teórico, pero sí ha desarrollado un poco más como estilo y como producción, además que ha sido el padre o quizás el abuelo de muchos otros estilos que han salido posteriormente. Pero otra vez, decir que un tipo de música es más o menos música por su nivel de producción musical también es cuestionable, porque hay mucha música que se hizo con niveles de producción muy bajos por muchas razones y que son aplaudidas tanto por los cantantes, por los músicos, como por la crítica. Y volviendo otra vez al punto, si el reggaetón es música, yo creo que queda de cada quien. Me gustaría leer sus comentarios, a ver qué opinan, pero obviamente por lo que he expuesto, pudiésemos decir que es tan música como cualquier otra. Simplemente que a algunos les gusta y a otros no. Muchas veces los estilos musicales que tienen muchísima difusión, que son comerciales, son altamente criticados por músicos que quizás, o simplemente gente que les fastidia oír una y otra vez lo mismo. Pero esto ha sucedido infinidad de veces con muchos estilos a los cuales hoy aplaudimos y que son patrimonio de la humanidad. Ojo. Y para terminar, quiero leerles algo bastante viejo de 1749, que fue la primera vez que se hizo un escrito, una descripción o una crítica sobre el joropo, el soropo. Y para que ustedes vean cómo era criticado el joropo en esa época. Dice así: el baile que llaman soropo escobillado y que se acostumbra en algunas villas y lugares de la Capitanía General de Venezuela ha sido mal visto para algunas personas de seso, como el señor Don Martín Echeverría, por parecerle, entre otras suciedades, que lo infaman demasiado. Sacrilegio en velorio. Fíjense, esto es una recopilación, por cierto, de Carlos Cuco Rojas, un investigador y folclorista de los orígenes del joropo, del soropo escobillado, como le decían en ese entonces. Y fíjense cómo ya en ese momento era criticado por la forma de bailarlo, era criticado porque eran para personas de poco seso. ¿A qué les suena eso? Y eso lo pone a uno a pensar, mira, a lo mejor dentro de 20 años el reggaetón es una música folclórica de Latinoamérica. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este pequeño análisis sobre el reggaetón y quiero oír sus comentarios al respecto. ¿El reggaetón es música o no? ¿Qué será? ¡Saludos!